Un saludo para todos. Mi nombre es Pablo, trabajo en la Secretaría de Modernización y es un gusto para nosotros desde la Secretaría comenzar a acompañarlos a ustedes, a reforzar para aquellos que ya tienen un poco de conocimiento o ir desde cero hasta un nivel intermedio en lo que se refiere al uso y aplicación de la plataforma de gestión documental electrónica, más conocida por sus iniciales GDE. Pero ¿de qué se trata GDE? ¿Qué es GDE? Quizás hoy, a esta altura, haciendo un poco de historia, ya por el año 2015 comenzaron las primeras implementaciones de gestión documental electrónica en el Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca. Y los dos objetivos más grandes que se tenía eh, en lo que se refiere a la gestión de documentación era la despapelización y la informatización de procesos. ¿Qué procesos? Todos aquellos procesos que interfieren en el día a día en organismos del Poder Ejecutivo, precisamente. ¿Tá? ¿Y qué vamos a ver en este encuentro? Estos puntos. Esta es una manera de agenda que vamos a tener en estos minutitos de introducción, de ponerlos en contexto a ustedes para que de a poco vamos a acompañarlos en lo que es esta plataforma. Entonces vamos a comenzar a ver o a responder esta pregunta de qué es GDE, qué es un sistema, qué es un software, por qué tenemos que usar GDE, GDE en qué se basa, qué requisitos necesitamos o necesito para poder usarlo, a qué hacemos referencia cuando hablábamos de jurisdicciones, de reparticiones, de sectores, cuál es la unidad mínima de información que tenemos nosotros en GDE, qué características tienen los documentos que se gestionan a través de GDE, qué características tienen también los expedientes y cuáles son los principales módulos o subprocesos o submódulos, como ustedes le quieran denominar, de gestión documental electrónica. ¿Mm? Y lo que ustedes están viendo en pantalla es una interfaz de gestión documental electrónica. Lo que van a ustedes a comenzar familiarizarse, perdón, con este entorno, porque es el único medio por el cual ustedes se van a relacionar con este software es a través de la interfaz. Entonces, según la definición de gestión documental electrónica, que ahí también ustedes tienen en el sitio de Argentina Gobar, eh, que el sistema de gestión de electrónica es un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimiento de todas las actuaciones y expedientes. ¿No? Y acá hay muchas palabritas que nos pueden llegar a sonar familiar eh, por el hecho de que lo usamos a diario. O quizás el término que se utiliza a través de GD no es el mismo término que lo utilizamos nosotros en los procesos manuales que llevamos implementando. Pero son muy parecidos o tienen en su esencia, o perdón, tienen su misma esencia. ¿Tá? Pero lo vamos a descubrir y a desandar nosotros. Entonces, ¿qué es GDE? GD es un sistema, ¿m? Y según la definición de sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí persiguiendo objetivos particulares y generales. ¿M? ¿No queda bien en claro eso? Vamos a ver esas palabritas que tiene esa definición. Entonces, de acá podemos resaltar elementos, relacionan y objetivos. ¿No? Sigamos con estos ejemplos.
Un conjunto de elementos. En toda nuestra vida vamos a ver una serie de elementos. Tenemos el sistema mecánico, el sistema de iluminación, el sistema fluvial, el sistema de ingreso, el sistema informático, muchos sistemas, es transversal el concepto de sistema, ¿tá? Y también nosotros los vemos representados, acá en este ejemplo, en un deporte, el fútbol, que tanto nos apasiona. Un equipo de fútbol también es un sistema que detrás de ese equipo de fútbol hay otros sistemas, sistemas financieros, sistemas contables, sistemas médicos, sistema de gestión, sistema de logística, varios sistemas, ¿no? Entonces nos dice que es un conjunto de elementos. Lo que nosotros estamos viendo acá, resumiéndole un equipo de fútbol, es estos elementos, que en primera instancia son los jugadores, son los que salen a la cancha, son esos elementos, ¿no? Que se relacionan. Y acá vemos como una jugada de ese equipo. ¿Por qué la relación? Porque de nada sirve que existan los elementos, de nada sirve que yo disponga de los elementos de los jugadores dentro de la cancha y que no hagan nada, que no se den pase, que no acudan a recuperar la pelota, nada. Es lo mismo que nosotros tenemos en un sistema. Llevándolo a gestión documental electrónica, básicamente si yo tengo todos esos elementos de gestión documental electrónica que son usuarios, que son software, que son base de datos, que es un lenguaje de programación, todos esos son partes, eh, pequeñas partes que conforman un todo, que es la gestión documental electrónica. Pero si no se relacionan, si yo no tengo usuarios que interaccionan básicamente con mi sistema, que es el principal elemento, que es el usuario, y el otro elemento, que es el software, si no se interrelaciona, si no viene alguien y pone su usuario y su contraseña y comienza a utilizar, comienza a acceder, comienza a darle vida al sistema, de nada sirve hacer una implementación y que quede ahí, que nadie lo utilice. Persiguiendo objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? En el equipo de fútbol es llegar a consagrarse campeón. GDE persigue, como les decía, los principales objetivos son la despapelización y la informatización de esos procesos que día a día llevan a cabo en todas las organizaciones, que van a favorecer muchas cuestiones, que ya lo vamos a analizar. Y entonces, como les decía, llevando ese concepto de sistema a GDE, GDE es un sistema integrado, como les decía, hay varias partes, pero que se integran. De caratulación, la caratulación vendría a ser algo así como darle vida, darle una existencia a, a algún documento o a alguna colección de documentos, que ya lo vamos a ver, no me quiero anticipar, que va a comenzar a tener su vida dentro de gestión documental electrónica. Poder hacer la traza, poder decir o contar toda la película, sacarle fotos en determinada instancia a ese documento, a ese expediente y que llegue, tiene su nacimiento, tiene su crecimiento y tiene su muerte, por llamarlo de alguna forma, que es cuando ya el documento o el expediente más precisamente ha pasado a una instancia de archivo y otra instancia que la denominamos nosotros guarda temporal. Pero no se preocupen, yo solamente les estoy dando una introducción. Ustedes imagínense a gestión en documental electrónica como un software, como cualquier software que ustedes utilizan hoy en día en sus PC o en su teléfono celular, ¿tá?
Vamos aproximándonos entonces ya sabemos que gestión documental electrónica es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que se relacionan con objetivos particulares, generales, lo que sea, ¿no? Y volvemos a gestión documental electrónica, volvemos a esta interfaz. En esta interfaz nosotros tenemos opciones, en esta interfaz nosotros tenemos menú, en esta interfaz nosotros tenemos que completar información, en esta interfaz nosotros tenemos una serie de opciones que las debemos analizar y lo vamos a ir analizando de a poco. De vuelta, hagamos un parate, vamos despacio, nos preparemos para que podamos nosotros comenzar a correr. ¿Y por dónde comenzamos todo? Por un formulario de inicio de sesión. Todas las acciones, y esto ya como introducción, todas las acciones de gestión documental electrónica tienen o las personas van a tener su usuario, y ese usuario es con datos de acceso o credenciales de acceso. En la mayoría de los casos, todos ya estamos acostumbrados por el uso de distintos software a tener nuestro nombre de usuario y una contraseña. Esos datos, esas credenciales son particulares, son individuales, son de pertenencia de uno mismo. No la debemos compartir. Ese es el primer consejo que tenemos para darle. No compartamos nuestra clave, nuestro nombre de usuario, si lo vamos a compartir. ¿Por qué? Porque nos van a tener que enviar información a nosotros, entonces le vamos a tener que comunicar, bueno, mándame el expediente a mi usuario o manda la nota, mándala a mi usuario de GDE, eso sí, pero la clave no la compartamos, por favor. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba en primera instancia, todas las acciones de GDE o el mayor porcentaje se van a registrar y van a decir qué usuario ejecutó qué acción, ¿tá? Porque detrás de GDE también hay un sistema de auditoría. Bien. Entonces, como les decía, gestión documental electrónica es un software. ¿Y qué es un software? Resumido, un software consta de tres partes fundamentales, ¿no? Eh, un lenguaje de programación, una base de datos y un repositorio de archivos, ¿no? Y complementando esas tres cosas, hay una interfaz, que es lo que ustedes están viendo acá, una notebook con una pantalla, con ese formulario que hablábamos en la anterior imagen, es nuestra puerta de acceso al sistema. No los quiero o no quiero entrar tanto en el detalle técnico, pero para que, para que ustedes tengan conocimiento. Los software que se desarrollan, los software no se crean, ¿m? No se construyen, los software se desarrollan. ¿Por qué desarrollan? Porque hay una etapa de análisis, hay una etapa de diseño, hay una etapa de implementación, hay una etapa de testeo. Cualquier software, su ciclo de vida tiene básicamente esas etapas. Y un lenguaje de programación precisamente es un estándar, un lenguaje de programación es algo común internacionalmente, ya hay varios organismos internacionales que se ponen de acuerdo y eligen un lenguaje. ¿Para qué? Para poder interpretar cuestiones relacionadas con esto, con procesos que hay que ejecutarlos a través de un dispositivo informático, que en este caso puede ser la PC de escritorio, la notebook, el celular, ¿no? Pero para que la computadora entienda, supongamos, yo quiero enviar una nota a través de un sistema, a ese sistema tiene que estar desarrollado, ese software, sistema, tiene que estar desarrollado con un lenguaje de programación. El lenguaje de programación va a ser el encargado de transmitir o transformar o llevarlo a una plataforma, a ese proceso
que comúnmente hoy lo hacemos manual, que es enviar una nota, redactar una nota, lo va a transformar en un proceso informático. ¿Para qué? Para que la PC entienda. Y con palabras reservadas que dependen de qué lenguaje de programación, va a poder lograr que la computadora, el hardware de la computadora, entienda, resumido en que pase corriente o no pase corriente, que es la lógica de la electrónica, ¿no? ¿Es un pulso electrónico o no? ¿No? Pero bueno, como les decía, no quiero ahondar tanto en el detalle técnico, pero todo software, todo sistema tiene un lenguaje de programación. Y en el caso de GD, nosotros tenemos el lenguaje denominado Java. Java es el lenguaje con el cual ha sido desarrollado este software de gestión documental electrónica. Bien. La otra parte, que es la base de datos, una base de datos es aquel lugar en donde voy a almacenar la información. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo redacto una nota a través de gestión documental electrónica, le doy guardar, la firmo, la envío a alguien, hay datos como por ejemplo la referencia de la nota, como por ejemplo el contenido de la nota, como por ejemplo quién creó la nota, son datos que se van a guardar en la base de datos. Y una base de datos es una colección de tablas, y una tabla es una colección de registros, y un registro es una colección de atributos. El ejemplo común que se suele dar es una hoja de cálculo de Excel, que es una matriz que está compuesta por filas y columnas. Una base de datos nosotros podemos decir que es ese libro que nosotros creamos, esa hoja de cálculo que nosotros creamos. Y cuando ya estamos adentro de esa hoja de cálculo, de ese libro de Excel, por ejemplo, cada una de las hojas que nosotros podemos llegar a sumar vendrían a ser una tabla de la base de datos, que tienen una disposición matricial de filas y columnas, ¿no? Básicamente es eso. Y en ese lugar se va a almacenar la información crítica que va a ser gestionada a través de GDE. Y la otra parte que tiene GDE es un repositorio de archivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a generar archivos o se van a guardar archivos que pueden ser PDF, extensión PDF, que pueden ser hojas de cálculo, como les decía, XLS, XLSX, imágenes, esas imágenes pueden ser JPG, PNG, que son imágenes que comúnmente nosotros con el celu sacamos y ya están configuradas que en un formato PNG con tal tamaño. Bueno, imagínense eso ustedes. Eh, Todo eso son archivos que se van a crear. Imagínense también ustedes, haciendo una analogía del repositorio de archivos, es que en nuestra computadora nosotros vamos creando documentos de texto, vamos creando hojas de cálculo, descargamos imágenes de internet y todos se van almacenando en la carpeta típica que ustedes por ahí tienen, que es descarga. Están buscando algo en internet, les interesan, la descargan y siempre por defecto, a menos que ustedes lo hayan modificado, se va a guardar en una carpetita de descarga. Esa entidad que contiene todos esos archivos también convive en este software de gestión documental electrónica. Hay un lugar específico donde vamos a descargar, por llamarlo así, archivos digitales, PDF, Word, Excel, imágenes, todos aquellos archivos que vamos a gestionar nosotros. Entonces, resumiendo, gestión documental electrónica tiene tres patas fundamentales y
la integradora, la única que ve el usuario, la interfaz. La interfaz vendría a ser esta representación que tenemos nosotros acá en esta imagen, en la nótula en la izquierda, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, es la representación del formulario de inicio de sesión. A ver si puedo hacer un poquito de zoom ahí. A ver, déjenme ver. Disculpen que está un poquito pixelada, pero ya lo vamos a ver. Esto que ustedes están viendo acá es el formulario de inicio de sesión a gestión documental electrónica. Es la primera interfaz a la cual ustedes se van a enfrentar cuando tengan ya sus credenciales de acceso, cuando se les otorgue, cuando se les dé de alta en GDE. De ahí tenemos el lenguaje de programación, que es eso que un lenguaje, como cualquier lenguaje, si yo no hablo el mismo lenguaje eh, que la computadora, seguramente no voy a poder desarrollar ningún software. Entonces, tengo que unirme de un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación me va a permitir a mí llevar esa idea del proceso manual que actualmente se está que se está haciendo en una organización, llevarla a que se gestione a través de un software de computación, de computadora, en donde tenemos en definitiva ceros y unos. Sí o sí nos tenemos que hacer de un lenguaje de programación. Quédense tranquilos que ustedes del lenguaje de programación no van a ver nada. ¿Tá? Simplemente les estoy contando qué es un software y en qué se basa también gestión documental electrónica. La base de datos es una matriz en donde vamos a almacenar toda la información que vamos a gestionar y también va a existir un repositorio de archivos en donde van a convivir archivos PDF, archivos de texto, archivos de hoja de cálculo y todos archivos aquellos que se gestionen a través de la plataforma. Muy bien. Déjenme que volvamos ahí. Sigamos. Bueno, lo que no vemos nosotros, como les decía, no vamos a ver nosotros un lenguaje de programación, no vamos a ver base de datos, ustedes como usuarios finales, como usuarios estándar de gestión electrónica, de gestión documental electrónica, no van a ver la base de datos y tampoco van a ver ese repositorio de archivos. ¿Qué sí vemos? La interfaz, ¿no? La interfaz con la cual nosotros nos vamos a enfrentar, eso sí vemos. Existe un equipo destinado de trabajo encargado de ver toda esa parte que nosotros como usuarios comunes no vemos. Están los chicos encargados de testear algunas cuestiones de lenguaje de programación con la cual se ha desarrollado GD, están los chicos sí fuerte, hay un equipo fuerte de administradores de base de datos que se encargan de solucionar ciertos problemas que quizás por la interfaz no se las puede solucionar. Hay un equipo fuerte que trabaja en lo que es la gestión de las bases de datos de la plataforma y también hay un equipo que se encarga de este lugar en los servidores, que en donde está implementado gestión documental electrónica, ese lugar que ustedes, llevándolos al ejemplo práctico que ustedes tienen, esa carpetita de descargas que ustedes tienen varios archivos que descargan de internet, que descargan fotos, bueno, también hay una similar que integra todos los archivos que vamos a gestionar nosotros a través de la plataforma, pero bueno, como usuarios finales eso no lo vemos nosotros. Lo que sí vemos, como les decía, es netamente la interfaz de GDE. Bien. ¿Y con esto qué? Como les decía, hay otro software como Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome, WhatsApp, YouTube, Facebook. Son todos software que también tienen lo que nosotros vimos, tienen un lenguaje de programación, tienen una base de datos y tienen un repositorio. Internamente, más y menos, trabajan de la misma forma. ¿Ah?
Entonces ahora ya nos vamos a producir. ¿Y por qué usar GDE entonces? Para esto, porque hay mucha documentación, mucho papel, ya ahora se ha logrado, vamos avanzando, gracias a Dios vamos avanzando en la despapelización, y a la hora de recuperar información se hace muy difícil entrar en ese mundo del papel, de mucho papel acumulado que pueden estar perfectamente en bibliorato, que tengamos nosotros nuestro índice, que sepamos en qué estante, en qué numeración, en qué habitación, lo podemos tener bien gestionada esa parte, pero a la hora de recuperar la información ya existe lo que es la informatización de procesos que nos acelera bastante este tema de poder recuperar la información, de poder hacer esa persistencia en la base de datos, ¿no? Entonces, transformar lo que es ese cúmulo físico de documentos, de papel, transformarlos en documentos digitales. Simplemente a través de un dispositivo conectado a Internet podamos gestionar, recuperar la información, guardar información y demás. ¿GDE en qué se basa? Se basa en la misma ideología, en la misma eh, sentido o funcionalidad que usar un correo electrónico. Muchos de nosotros al día de hoy ya tenemos gran experiencia con eh, el uso de un correo electrónico. Un correo electrónico es lo que antiguamente era la carta en papel, redactar el papel, ponerlo en un sobre que se la encarguemos dejemos la logística a un cartero, ese cartero iba, entregaba esa carta y del otro lado, si existía la voluntad de responder, se repetía el proceso. Bueno, básicamente GDE se basa en eso, ¿no? En redactar en un documento, obviamente tenemos nuestras credenciales de acceso para acceder al correo electrónico, redactar un documento, poder adjuntar a ese mensaje de correo electrónico, poder adjuntar archivos digitales como Word, Excel, imágenes, PDF, lo que nosotros deseemos, y enviarlo a uno o varios destinatarios. Lo mismo, la esencia de GDE es lo mismo. ¿Cuáles son los requisitos para usar GDE? Tenemos que tener un dispositivo conectado a Internet. Y acá, fíjense que tenemos el loguito del acceso a la red de gobierno porque en su primera instancia no estaba público el uso de gestión documental electrónica. Pero hoy en día ya es público, ya se han hecho las pruebas necesarias de prueba de tecnología, de prueba de funcionalidad, de testing de usuario, que han permitido dar ese salto, que era necesario porque si no había que hacerle otras credenciales que el usuario necesitaba. En primera instancia, eh, poder acceder a la red de gobierno con otros datos que no eran los mismos que tenemos para acceder a GDE y que recién ahí nosotros podamos acceder al uso. Si no teníamos esos datos de acceso a la red de gobierno, no podíamos acceder a al uso de gestión documental electrónico. Hoy en día ya es público, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, podemos gestionarlo. Eso en lo que se refiere a la parte de tecnología del lado izquierdo es la parte de tecnología. Y qué necesita cada usuario de GD, como les decía, valga la redundancia, su nombre de usuario, cuando se le da de alta, se le brinda un nombre de usuario, se le brinda una clave, esa clave va a tener cierta política, cierto formato, que contener una mayúscula, contener una minúscula,
no menos de 8 o 6 caracteres, no recuerdo bien ahora, perdonen, pero tiene una longitud mínima que nosotros debemos respetar. Un email asociado a ese usuario. ¿Por qué el email? Porque hay funciones básicas como recuperar la clave, es muy común esto, que perdamos la clave o no me acuerde la clave GD o simplemente desee cambiarla, entonces a través del email se hace esa gestión, se envía una clave genérica a la casilla de email consignada y el usuario ahí va a recibir la información para poder resetear su clave. Y obviamente hay una identidad. Esta identidad es firmar dentro de gestión documental electrónica. ¿Y qué significa firmar? Es eso que nosotros lo hacíamos en el papel físico, firmábamos abajo de forma hológrafa. Ahora, dentro de GDE, vamos a hacer la firma también, pero mediante dos posibilidades. Una es firma con certificado, que es la común, que es la que ustedes van a hacer siempre, firmar con certificado, lo que ustedes están produciendo, lo van a firmar. En ese acto ustedes se van a hacer responsables de que ustedes generaron esa información. Y hay otra firma que es con dispositivo token, que es una firma es digital también, pero ya requiere otro dispositivo que es un dispositivo similar a un pendrive, pero no es un pendrive, pero ustedes comúnmente lo van a encontrar en ese mismo formato. ¿Está? Bien, bien. Cuando hablamos de jurisdicciones, reparticiones y sectores, estamos tratando de hablar sobre la lógica de agrupación, por decirle así, de aquellas casas que tienen una jerarquía. Cuando hablamos de jurisdicciones, reparticiones y sectores, estamos tratando de tomar el organigrama de la repartición del organismo que está tratando de llevar sus funcionalidades, sus tareas a gestión documental electrónica, es tomar ese organigrama y comenzar a analizar sus niveles. Y cuando hablamos de niveles, estamos diciendo que ese nivel cero, que por lo general son o gobernación, o ministerios, o secretarías, o si es algún ente descentralizado, es ese ente, es el primer nivel. Ustedes imagínense en su organigrama ese primer nivel que aparece, o el segundo. Ahí apuntamos nosotros con este término de jurisdicción. ¿Tá? Es el primer nivel o segundo, no más. ¿Tá? Y repartición, vamos a hablar ya a partir del segundo nivel. ¿Tá? Pero el primer nivel, el ministerio, la secretaría o el organismo descentralizado, también son reparticiones. ¿Tá? Pero tienen esa cualidad de ser jurisdicción, de decir, yo soy una repartición, pero tengo muchos o contengo varias familias de organismos. ¿Tá? Ya lo vamos a ver con un ejemplo, no se preocupen. Pero en realidad, tanto el ministerio, la secretaría, las direcciones provinciales, las direcciones, son reparticiones. ¿Tá? Y los sectores vienen a ser lo que vendrían a ser departamentos, divisiones, ¿no? Ya los últimos niveles de nuestros sectores. Eso es por un lado. Pero también creamos en GD sectores que son funcionales. Por decir así, un sector, nosotros tenemos un sector
que funcionalmente en nuestro organigrama no existe, perdón, que orgánicamente dentro del organigrama oficial de la Dirección Provincial de Soporte y Estandarización Tecnológica no existe ese sector, pero funcionalmente a nosotros nos sirve. El sector se denomina GDE. Nos sirve, ¿por qué? Porque a ese sector llegan todas las peticiones en referencia a creación de usuarios, a rehabilitación de expedientes, a cambios de sectores, a cambio de denominaciones, a actualizaciones de datos, ¿no? Entonces, los sectores o pueden ser jefaturas, divisiones, o pueden ser simplemente una representación funcional que nosotros necesitemos por nuestro proceso manual, que necesitamos llevarlo a gestión documental electrónica, que exista, ¿tá? Eh, obviamente ustedes con la práctica lo van a ver, ¿no? Pero vamos a un ejemplo, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá es parte del organigrama oficial del Ministerio de Economía, ¿m? Que ustedes observarán acá en el primer nivel, Ministerio, ¿m? Y las referencias son el rectángulo en rojo, es repartición jurisdicción, ¿tá? Lo que yo les hablaba, era como el nivel más grande, pero todas son reparticiones, ¿tá? El rectángulo verde son reparticiones, perdón, perdón. Salgamos de acá y volvamos. Ahí estamos. Perdón que me fui con el zoom. Entonces, el rectángulo rojo es repartición, pero jurisdicción, ¿tá? Es como que tiene mayor autoridad sobre las demás reparticiones y sectores. El rectángulo verde, que nosotros lo vamos a ver acá en el ejemplo, son las reparticiones, ¿tá? Y el rectángulo celeste son los sectores. Entonces, como les decía, vamos a ver el ejemplo. En nuestro organigrama del Ministerio de Economía tenemos al Ministerio de Economía y acá la etiqueta de ese rectángulo rojo es repartición, jurisdicción, que es la dueña, que es como una gran entidad contenedora de varias reparticiones. Esa etiqueta que ustedes están viendo ahí es el acrónimo. ¿Qué significa? Es la forma abreviada de hacer mención a el Ministerio de Economía, ¿tá? ¿Por qué? Porque existirán casos en los cuales nosotros deberemos buscar a la repartición Ministerio de Economía y lo vamos a hacer a través de su acrónimo, que en este caso es MEC, ¿tá? Es un término, tanto el acrónimo para su usuario, que en mi caso, mi usuario de GDE es PH Sosa. También tenemos acrónimo para las reparticiones, que son jurisdicciones, las reparticiones en sí y los distintos sectores. Todos tienen su acrónimo, que son eh, mediante los cuales nosotros vamos a poder relacionarlos, enviarles información, ¿tá? Esa información puede ser o una simple nota, perdón, no una simple nota, porque una nota se la dirige a una persona, ¿tá? Sino más que todo es cuando nosotros necesitamos armar los expedientes y dirigirlos a esas reparticiones. Todas estas cuestiones quédense tranquilos que en videos posteriores lo van a ver. Simplemente yo quiero que les quede claro el concepto de repartición jurisdicción, reparticiones, que es lo que nosotros estamos viendo acá, que son los rectángulos en verde. Ustedes están viendo dos reparticiones acá. SME numeral MEC. Ese es el acrónimo de la Secretaría de Modernización del Estado. Acá se me colgó una E, disculpen.
ya no, al día de hoy, que estamos grabando este video, ya no es del Estado, es SM numeral MEC, lo van a encontrar ustedes, no intenten buscarlo por este acrónimo porque no lo van a encontrar. Y sí, de la Secretaría de Modernización depende la repartición Dirección Provincial de Soporte y Estandarización Tecnológica, numeral MEC. ¿Mm? Esa sí la van a encontrar tal cual está. ¿Tá? Esas son como las dos reparticiones y la repartición madre, que es repartición jurisdicción. Y a su vez nosotros tenemos sectores. ¿Tá? ¿Qué son los sectores? Es la última unidad contenedora de, podemos llamarle así, de usuarios y de documentos. ¿Mm? Usuarios y documentos, que son los que nosotros vamos a gestionar. ¿Mm? Y ustedes verán un común acá, los rectángulos celestes, que tienen el acrónimo PBD. ¿Tá? Tenemos el Ministerio de Economía, que es el rectángulo rojo, tiene su sector PBD. La Secretaría de Modernización tiene su sector PBD. Y la Dirección Provincial tiene su sector PBD. El hecho que gráficamente yo lo haya puesto en el nivel secretaría no significa que son secretarías. ¿Ah? Simplemente es como para decirles que están ahí cerquita ese sector. ¿Mm? Y que funcionan directamente o que responden directamente a una repartición. ¿No? Estos sectores, como les decía, son comunes y son genéricos. Cuando creamos nosotros como administradores GD, nos solicitan crear una repartición, nos dicen, Pablo, mira, hemos hecho modificaciones en nuestro organigrama, hay que crear nuevas reparticiones y hay que crear nuevos sectores. Entonces somos nosotros los que creamos esas reparticiones y esos sectores. ¿No? Entonces, cuando creamos una repartición, por defecto el sistema automáticamente crea un sector PBD, porque sí o sí es obligación crear ese sector PBD, ya por defecto se crea, solito se crea, para que nosotros de ahí podamos asignar usuarios y que ya comience a estar activa esa repartición con ese sector. ¿No? Entonces, por eso siempre van a encontrar ustedes el sector PBD, que van a escuchar que le dicen, bueno, mándalo a PBD de tal repartición, mándalo al PBD del ministerio, o mándalo a privada, porque es privada, son el acrónimo de privada, mándalo a privada de la Dirección Provincial de Soporte y Estandarización Tecnológica. ¿Tá? Bien, pero en sí, GDE gestiona esta lógica jerárquica, es como decir un árbol, en donde tenemos la cabeza de todo, una repartición jurisdicción. Por lo general, nosotros tomamos a cada uno de los ministerios como repartición jurisdicción. ¿Mm? Y después tomamos aquellos organismos descentralizados también como repartición jurisdicción. Un ejemplo, OSEP. ¿Tá? OSEP, si bien tiene su relación directa con el Ministerio de Salud, pero a OSEP nosotros lo trabajamos como repartición. Ustedes después van a buscar en GDE el acrónimo OSEP, lo van a encontrar y les va a decir que es una repartición jurisdicción. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es como ese nivel cero y que por debajo comienza a armarse el árbol de dependencia. ¿Tá? Bien. Y después cada uno de los organismos, las secretarías, que también pueden ser, si están solas, si no dependen de ningún ministerio, van a poder ser secretarías, reparticiones, jurisdicción. ¿Por qué? Porque están dependiendo directamente de gobernación, que vendría a ser gobernación como aquel nivel 000 de cual todo depende. ¿Tá? Bien,
Y los sectores son como la última hoja de este árbol que se va armando. ¿Tá? Quédense tranquilos que ustedes, como ejercicio, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que, este ejercicio no es que lo vamos a evaluar ahora, sino que de hecho ustedes van a pedir en su departamento de personal, de recursos humanos, van a decir, che, ¿tenés el organigrama actualizado del ministerio, de la secretaría a la cual ustedes dependen? Entonces de ahí con eso, que es la tarea que hacemos nosotros, con eso nosotros nos guiamos para determinar si es una repartición jurisdicción, si es una repartición en sí o si es un sector en sí. ¿Tá? Eso así lo hacemos nosotros. Bien, déjenme que, perdón, se me fue, volvemos acá. Bien, volvemos a presentar acá. Ahí está. Bien, ¿cuáles son las unidades de información? Como les decía, documentos. Se gestionan muchos documentos. Toda la información que nosotros vamos a gestionar, notas, pases, memorándum, informes, eh, no sé, copias digitalizadas, todos se crean un documento, se crean y van a parar a ese repositorio. ¿Se acuerdan que les mencionaba anteriormente como una pata fundamental de GDE? Un repositorio, una carpetita que ustedes tienen en donde van a ir a caer todos los documentos. ¿Tá? Y por otro lado están los expedientes, que es la gran unidad contenedora. ¿Qué contiene? Todos esos documentos que se generan anteriormente. Los expedientes es como una colección, un lugar en donde yo puedo disponer o vincular, que así es el término, vincular los distintos documentos que van a formar parte del expediente. ¿Sí? Y ese expediente, ¿qué va a hacer? Va a viajar por distintos circuitos que va a depender de la lógica que se haya dispuesto para ese expediente, que en realidad no es para ese expediente, sino para el tipo de trámite que va a resolver o va a gestionar ese expediente. Bien, pasemos ahora a qué características tienen los documentos. Básicamente se resumen en tres situaciones. A los documentos se los va a crear, a los documentos se los va a firmar y por último esos documentos van a existir. Bien, ¿qué significa que se van a crear? Habrá un usuario, déjenme que acá hagamos un poquito de zoom, déjenme que lo ponga ahí, bien. Habrá un usuario, que es esa representación que tenemos nosotros acá, de este señor de traje marrón con corbata. Ese usuario va a crear algo, que puede ser una nota, un informe, un convenio, un acta, lo que sea, va a crear. Es un documento que va a crear a través de gestión documental electrónica. Y ustedes tienen ahí el clip, tienen la posibilidad de adjuntar a esa creación una hoja de cálculo, un documento de texto, imágenes o PDF. ¿Tá? Yo les estoy diciendo una, pero es por decirle así, un término genérico. Hay casos, dependiendo de la configuración y dependiendo qué tipo de documento deseen crear, que le va a poner una limitante. Le va a decir, has alcanzado el límite de 5 PDF. O este documento tiene que pesar menos de 2 megas. Esas son otras cuestiones que ustedes las van a ir aprendiendo a medida que usen GD. ¿Tá? Pero en primera instancia, las características del documento que lo tengo que crear, lo tengo que eh, gestionar. Bien.
La segunda instancia es, una vez que yo ya lo tengo creado y ya digo, perfecto, está precioso el documento, tengo que ponerle la firma, tengo que decir, esto lo creé yo, o, como está en el caso ahora, no es que lo haya redactado el hombrecito, pero el jefe de ese hombrecito se va a hacer responsable de la creación de ese documento, ¿está? Entonces es muy común que nuestro jefe nos diga, mira, inicia el documento y después cuando lo tengas, pásamelo, yo lo viso, veo si hay algunas modificaciones, si tenemos que hacer algunas modificaciones, te lo devuelvo, lo modificas y me lo vuelves a mandar. Yo lo vuelvo a avisar, si está todo ok, yo como jefe o como responsable de ese documento lo voy a firmar. En este caso, la figura del responsable es la dama que está del lado derecho, de pelo rubio, es la responsable. ¿Tá? Quien lo generó es el caballero de traje marrón. Él lo generó, él buscó todo el material, lo armó bien y se lo pasó para que lo vise la jefa, en este caso, y una vez que está de acuerdo la jefa, lo firma. ¿Tá? Cuando lo firma, ya pasa a existir. ¿No? Y acá solamente quien se hace responsable de la existencia, en este caso, es la señorita. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es ella la que firmó. ¿Tá? Entonces, lo que ustedes están viendo ahí como una huella dactilar son la representación, o tratamos de hacer la representación para que ustedes entiendan, de la firma digital del documento, que, para no confundirlos a ustedes también, es una conjunción de los datos de la persona, los datos del documento, entre esas dos cosas, y un dato más que técnicamente no los quiero marear, pero básicamente es los datos de la persona, los datos del documento y algo más. Con esas tres cosas voy a generar la firma digital. ¿Tá? Y eso va a dar fe de que ese documento ha sido generado por tal persona y no ha sido modificado en su existencia. ¿Tá? Hay cuestiones ahí de clave pública, clave privada, pero bueno, esto no es un curso de firma digital, pero para que ustedes entiendan, con esto damos fe que ha sido generado o ha sido aprobado ese documento por tal persona. En este caso es la dama de pelo rubio que ha dado fe, ha puesto su firma ahí y dice, esto es real. ¿Tá? Bien. Y lo que estamos tratando de representar ahí con esos candados verde abierto y rojo cerrado es que vamos a tener ciertos documentos que el caso típico son informes reservados, que solamente van a poder acceder a estos documentos aquellas personas que hayan sido incorporadas o designadas como usuarios visualizadores de esos documentos. ¿Tá? Un ejemplo que nosotros lo utilizamos mucho es, a nosotros nos piden la creación de dar de alta a una persona, brindarle su usuario IGD. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos el pedido, recibimos ese expediente, uno de nosotros lo toma ese expediente, genera en el sistema de alta de GD, genera su usuario y el usuario y la contraseña, nosotros generamos un documento que se llama informe reservado, que solamente van a poder leerlo a ese documento. Ya vamos a ver bien, o avanzado el curso, van a ver bien qué significa esta huella dactilar que está tratando de, en este caso, hacer la representación o la identificación de ese documento. Va a tener un numerito largo que van a tener que acostumbrarse ustedes
pero es re fácil entender o explicar o leerlo a ese número que identifica ese documento también, ¿tá? Tanto al mismo documento como a los expedientes. ¿Sí? Esa huella digital, en este caso, en el PDF, está diciendo un numerito asignado. Es como decirle, o haciendo una analogía, el DNI que nos brinda el registro civil cuando nos anotan en nuestro nacimiento, eh, es esa representación de esa huella en este documento, ¿está? Pero la huella representada cuando nosotros vamos a querer firmar acá en los usuarios es los datos personales de ese usuario. Son dos cuestiones totalmente distintas, pero usamos como para armar este mapa conceptual, usamos la misma imagen. ¿Tá? Bien, entonces habrá documentos, como les decía, que serán abiertos para todo el público, que con tan solo conocer ese numerito, que es esa huella digital que está montada sobre el PDF, conocer ese numerito, yo en GD pongo todo ese numerito, lo pongo a buscar, lo recupero, lo abro, lo descargo y puedo ver de qué se trata. ¿Ah? Pero hay otros documentos que son reservados que si yo no estoy asignado como usuario visualizador de ese documento, por más que yo sepa ese número, cómo se identifica, y por más que lo encuentre y le dé doble clic, ahí me va a saltar, me va a decir no, no tenés privilegios para leer este documento porque es del tipo reservado. ¿Tá? Bien, perfecto. Vamos acá, déjenme que ahí está. Y eso era en referencia a los documentos, ¿sí? Como que los documentos vendrían a ser la unidad mínima esa que nosotros tenemos para gestionar información. Y después vienen los expedientes. Los expedientes, ¿qué son? Es una colección de documentos, ¿tá? Tal cual nosotros lo hacíamos en los procesos manuales y que vamos incorporando documento, documento, documento. ¿Ah? Esos expedientes tienen también tres instancias, ¿tá? Esos documentos se van a caratular, que quiere decir que los vamos a generar a ese documento, a ese expediente se le va a vincular documentos, que son los que hemos visto en el punto anterior, y una vez que hemos armado ese expediente ya con documentos vinculados, lo vamos a pasar, ¿tá? Pero veamos de vuelta, hablemos un poquito de la etapa de caratulación. Ve acá, ¿qué significa caratular un expediente? Caratular un expediente significa buscar qué tipo de trámite necesitamos hacer. Un trámite común es alta de usuario de GDE. Nosotros buscamos ese código de trámite, que en este caso la huella que está sobre la carpetita amarilla es el código del trámite, y que esos dos candados, de nuevo, hay expedientes que solamente van a poder iniciar o gestionarse a determinadas reparticiones y no a otra. Es muy común escuchar, mira, yo encontré el código, pero me dice que mi organización, mi repartición no está incorporada con los privilegios para poder caratular este tipo de trámites, ¿tá? De este tipo de expedientes. Entonces se va a dar mucho ese caso, ¿tá? En ese caso es que ha sido reservado solamente para que puedan gestionar esos organismos, nada más. Y hay otros, que son la mayoría, que son abiertos a todo el público, entonces cualquier usuario con privilegios para caratular, esto también, no todos los usuarios tienen privilegios para caratular. Si no tengo privilegios para caratular, está la opción de enviar a caratular. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, empleado de un organismo, y tengo que iniciar un expediente y no tengo privilegios para caratular, voy a investigar mi jefe de despacho o mi jefe directo, si tiene ese privilegio para caratular, entonces yo hago
inicio esa caratulación, pero se la envío a otra persona para que esa persona caratule. ¿Qué quiere decir? Cuando caratula a la carpetita le va a dar un número, al igual que anteriormente le dábamos un número al documento, al expediente también le vamos a dar un número. Es como darle un DNI también al expediente. Eso va a ser unívoco, existe unívocamente ese expediente, como el documento que veíamos anteriormente, existe unívocamente en el sistema. No hay dos documentos con el mismo número, no hay dos expedientes con el mismo número. ¿Está? Bien. Entonces, lo caratulamos, nace ese expediente y comenzamos a vincular los documentos que hemos creado en el paso anterior, ¿tá? Que también esos documentos pueden ser o reservados o pueden ser públicos. ¿Mm? Y una vez que nosotros hemos vinculado todo, lo debemos pasar, ¿tá? ¿Qué quiere decir pasar? Lo debemos comenzar a hacer circular ese expediente, ¿tá? Se lo pasamos a otro organismo, ese organismo hará algo y nos devolverá o se lo pasará a otro organismo, eso depende, ¿tá? En este caso, el expediente con su colección de documentos lo podemos pasar a un usuario, que en este caso es esa representación de esta señorita rubia, un sector, que es la representación de este documento, de esta pieza de rompecabezas, esa pieza roja que está media desprendida, es un sector del conjunto, porque las cuatro piezas juntas forman toda la repartición, perdón. Lo que intentamos representar acá es, gráficamente es que esa pieza desprendida es un sector de toda la repartición, que serían las cuatro piezas del rompecabezas, porque una repartición está compuesta por varios sectores, o directamente lo podemos mandar a guarda temporal, que lo estamos haciendo con la representación de esta calavera ahí, eh, pero también puede ser que lo archivemos. En sí son instancias en donde ese expediente, si nosotros lo pasamos a un usuario o lo pasamos a un sector, ese expediente puede tener una instancia posterior, ¿tá? Pero si ya directamente lo pasamos a guarda temporal, o lo pasamos a archivo, que es con la representación de esta calavera, ya ahí el expediente no lo podemos mover como usuarios finales, como usuarios comunes. Existe, les comento, existe peticiones de, mira Pablo, hemos enviado por error un expediente a guarda temporal, lo queremos recuperar, en ese caso mediante una nota dirigida a nuestro jefe, solicitan, necesitamos sacar tal número de expediente, ese número de expediente es esta huella digital que estamos viendo ahí nosotros, y que vuelva a tal usuario, ¿no? Entonces, ahí, eso, pero eso lo hacemos desde nuestro lado como autoridad administradora de la gestión documental electrónica. Un usuario común no puede recuperar un expediente, ¿está? Bien. Entonces es como que ahí están los tres pasos. Caratulamos, nace el expediente, comenzamos a vincular documentos, le incorporamos información y lo pasamos o a un usuario específico o a un sector específico o lo mandamos a guarda temporal o posteriormente a archivo, en donde ese expediente no va a poder seguir moviéndose en una línea lógica de proceso que depende de la organización. Bien, déjenme que salga del Zoom. Perfecto. Salí mucho. Ahí vamos. Bien. Bien. Hasta ahí les he narrado ya. Espero que no estén cansados, pero hasta ahí es como la lógica de cómo funciona GDE. ¿Sí?
Y GD, como les decía, era un sistema y que tiene subsistemas, los cuales son 4, los fundamentales. Tiene más, tiene muchos más, pero a lo largo de todos estos encuentros, que los vamos a acompañar a ustedes, vamos a ver el módulo de escritorio único, el módulo de comunicaciones oficiales, el módulo de generador de documentos oficiales y el módulo de expedientes electrónicos. Les comento así a manera de introducción y de ponerlos en contexto, qué son cada uno. El módulo de escritorio único, que ustedes lo van a encontrar cuando utilicen GD, lo van a encontrar con el acrónimo EU, escritorio único, se refiere a la configuración de datos referidos al usuario. En ese módulo se atiende tanto la clave, la contraseña, cuál es mi superior jerárquico, cuál es el domicilio laboral, el quill, la posibilidad de gestionar y decir desde qué día hasta qué día estoy de licencia. Todo eso lo vamos a ver en escritorio 1. En el módulo CCO, es de comunicaciones oficiales, se va a ver la generación de documentos, esos documentos que anteriormente he comentado, de documentos en los cuales tienen sí o sí un destinatario, ¿está? Una nota, que es lo común, una nota, un memo, que es lo común. Por eso la imagen de la persona acá, de la señorita rubia, que es la destinataria de este documento, ¿no? El módulo GEDO es el módulo en donde nosotros vamos a poder crear todos aquellos documentos que se gestionan a través de GD, que son las notas, los memos, los informes, las actas, los convenios, las resoluciones, las disposiciones, los decretos, y así podemos seguir avanzando en toda la familia de documentos que se van a gestionar a través de GDE, los encontramos en el módulo GEDO. ¿Y por qué ustedes ven que es el icono de PDF? Porque en sí todos los documentos van a tener su archivo digital con la extensión PDF. Si bien pueden contener archivos asociados a cada uno de esos documentos en formato de PDF, como puede ser un Word, un Excel, una imagen, lo que sea, pero van a existir en sí en un formato PDF. ¿Tá? Ya con la práctica ustedes lo van a ver mejor. Y el módulo EE es el expediente electrónico en donde van a caratular, van a vincular y van a pasar los documentos, las unidades contenedoras de documentos que son los expedientes electrónicos. En sí, estos son los 4 módulos que vamos a ver en esta capacitación y que créanme que ustedes aprendiendo estos 4 módulos bien, aprendiendo estos 4 módulos bien y teniendo el concepto bien arraigado y teniendo ese ejercicio en estos 4 módulos, créanme que tienen aprendido el 95% de gestión documental electrónica que ustedes perfectamente se pueden mover. El otro 5% ya hay otras cuestiones que las van a aprender también, de seguro. Pero a nosotros nos interesa para que ustedes tengan una curva de aprendizaje rápida, que aprendan estos 4. Con estos 4 los consideramos que ya son en un nivel intermedio, ya tirando a expertos, ¿tá? Pero quédense tranquilos que todo esto lo vamos a ver. Bien, perdón, volvemos con el Zoom acá y
Vuelvo a presentar. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? Prepararnos bien y comenzar a ver estas preguntas. ¿Cómo activar un usuario en mi escritorio único? Eh, Recuerden que EU es escritorio único. Cómo cambiar la contraseña, cómo configurar aplicaciones, cómo consultar usuarios, reparticiones y sectores. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos el módulo de escritorio único. ¿Mm? Cuando pasemos a ver el módulo de comunicaciones oficiales, vamos a ver cómo enviar una nota, cómo colocar archivos de trabajo o archivos embebidos que vendrían a ser como adjuntar a esa nota, cómo recibir una nota, cómo responder la nota, cómo consultar notas. ¿Tá? Eso es cuando estemos en el módulo de comunicaciones oficiales. Luego, como pasemos al módulo de GEDO, de generador de documentos, vamos a ver cómo crear un informe, cómo crear un informe reservado, era lo que yo les comentaba, destinado exclusivamente que lo puedan visualizar ciertos usuarios de GDE y cómo consultar un documento que hemos generado en GEDO. Y por último, cuando veamos expediente electrónico, vamos a ver cómo caratular, el primer paso, cómo vincular, el segundo paso, el tercer paso, cómo realizar un pase del expediente y obviamente nos va a quedar ese cuarto paso de cómo encontrarlo, cómo consultarlo dentro de la plataforma. ¿Sí? Así que nos está quedando prepararnos y la dirección por la cual ustedes van a acceder a GDE es la dirección de intranet.catamarca.gov.ar. Bien, me queda simplemente agradecerles a ustedes nuevamente por sumarse a esta iniciativa y bueno, nos estamos viendo en el siguiente encuentro para que sigamos desandando lo que es gestión documental electrónica. Un abrazo para todos y nos estamos viendo.